Muy buenos días. Eh, Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este simposio el que me hayan invitado, muy especialmente a la doctora Mónica Gómez, eh, con quien tengo una amistad de hace muchos años, y también, además de reconocer su labor en traerme aquí, quiero responsabilizarla. Entonces, todos los reclamos, por favor, para Mónica. Bueno, si me permiten primero presentarme, yo soy Víctor Castaño, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Como ustedes saben, es una de las universidades más grandes del mundo. Tenemos cerca de 350,000 alumnos y 30 y tantos mil profesores, y aproximadamente 5,000 investigadores dedicados pues, fundamentalmente a la investigación, más que a la docencia. Yo pertenezco a este último grupo. Soy el fundador de un centro de tecnología, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, y una de las cosas que hacemos en este centro es precisamente nanotecnología. Y de lo que quiero hablarles el día de hoy está resumido en lo siguiente. Primero, plantear por qué la nanotecnología es uno de los jugadores clave en este asunto de la energía que nos reúne en este evento a todos nosotros. No he oído hablar muchísimo de este asunto, y precisamente por eso, y también por sugerencia de Mónica, decidí plantearles que la nanotecnología, no porque lo diga yo, sino por un estudio que les presentaré enseguida del Departamento de Energía de los Estados Unidos, es precisamente uno de los elementos clave para el desarrollo de la energía en este siglo XXI. A partir de este análisis, la conclusión importante es que uno de los fundamentos científicos y tecnológicos para lograr un avance significativo en el área de energía son las interfaces. Y un concepto, ya que hablemos de interfaces, entre un material sólido y un líquido, entre un líquido y un gas, entre dos sólidos, etc., nos va a permitir introducir un concepto que creo que es fundamental para poder dar un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo de la tecnología en el siglo XXI, que es el de sinergia. Después les voy a hablar de nanopartículas, muy particularmente, muy específicamente de nanopartículas de oro, por varias razones. Una de ellas porque las nanopartículas de oro representan el día de hoy un mercado de aproximadamente 5,000 millones de dólares. Las nanopartículas no son simplemente un tema de investigación científico, sino es ya una realidad industrial y comercial muy importante. Casi todos en este momento son en el área médica, pero precisamente uno de los temas donde se espera que la nanotecnología, las nanopartículas, la doctora Gómez está trabajando muy acertada e intensamente en este campo, es precisamente el de la energía. Después les voy a hablar un poco de materiales electrónicos. Todos los materiales que usamos el día de hoy y que nos han presentado a lo largo de estos días son materiales tridimensionales. Y quiero hablarles del premio Nobel de 2010, hace 5 años, de personas que encontraron, y por eso creo que se los dieron, una nueva ruta en el desarrollo de energía. Restringirnos a 2 dimensiones. Y finalmente, hablarles de un tema que el profesor O de Taiwán me estaba comentando ayer, que para ellos, que son y yo lo veré en el día de mañana que de su conferencia, son una potencia, son uno de los países líderes a nivel mundial en desarrollo de energías alternativas, muy particularmente fotovoltaicas, y uno de sus temas de investigación fundamentales, lo que me dijo, palabras, y se lo pueden preguntar el día de mañana, textuales, es el de baterías. Y precisamente les voy a hablar un poco de esto. Bueno, si ustedes se meten a esta página de internet del Departamento de Energía, van a encontrar una serie de documentos que vale la pena que lean. Yo creo que
cualquier persona que esté en este asunto de la energía debe echarle un ojo a estos documentos, no solamente por el impacto científico que tienen, los gringos son líderes mundiales en este asunto, sino los asuntos políticos que hay detrás. Y varios de estos documentos hablan, por un lado, de cómo asegurar a través de tecnología el futuro energético del mundo, y segundo, cómo la nanociencia y la nanotecnología van a tener que ver fundamentalmente con estos desarrollos. Este es un extracto de la Iniciativa Nacional de Nanotecnología. Esta le echó a andar el gobierno anterior y fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen 2 proyectos aprobados por el Congreso de ese país. Es decir, si llega un nuevo presidente y decide que va a prohibir la venta de armas o que va a quitar el apoyo para las guerras, lo puede hacer con el costo político que eso signifique, pero hay 2 proyectos que ningún presidente de los Estados Unidos puede coartar, porque están aprobados por el Congreso. Uno de ellos es el proyecto del genoma humano y el otro es esta iniciativa de nanotecnología. Estos son los puntos de acuerdo con los gringos. Quiero además comentarles que este panel no solamente está hecho por científicos, sino fundamentalmente por industriales y por militares, porque para los Estados Unidos el controlar la energía significa un control económico, político y militar en este siglo. Entonces, la catálisis usando materiales de nanoescala, una cosa muy importante, usar las interfaces para manipular energía. En los par de conferencias que hemos oído esta mañana y probablemente las que oiremos mañana y las del día anterior, si ustedes recuerdan, un factor común es las interfaces. Nos hablaba en la primera presentación de la disipación de energía por el contacto de la casa con el ambiente frío. Nos hablaban también de la capacidad de generar energía por la interfaz entre agua y una turbina en el mar, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que las estructuras a nivel de nanoescala se articulen de una manera sinergética para que esto tenga un efecto multiplicador? ¿Cómo podemos ensamblar estructuras a nivel de nanoescala? Y esto tiene que ver con este asunto de los materiales bidimensionales que les mencionaba. Por supuesto, toda la cuestión de teoría, modelaje, simulación es un tema fundamental. Y cómo podemos escalar métodos de síntesis a niveles industriales. La doctora Mónica me comentaba que ellos han logrado avances importantes en hacer nanopartículas de óxido de cobre al nivel de 2 o 3 gramos. Escalarlo a 150 gramos le costó un gran esfuerzo, y llevar esto a 10 toneladas pues es probablemente el proyecto de vida no solo de Mónica, sino de sus alumnos, y creo que vale la pena intentarlo. ¿Cómo podemos producir nanomateriales a nivel masivo? Mónica está trabajando en una fuente muy barata y única del Perú para producir estas nanopartículas, aprovechando que Perú es el segundo productor de cobre del mundo, y esto tiene esta relevancia, y lo quiero poner en el contexto, que su esfuerzo no es simplemente importante en el contexto de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, sino es importante a nivel de un contexto global. Y finalmente, ¿cómo logramos un flujo calórico importante? Esto nos lleva a que los nanomateriales son básicamente materiales transfronteras, son por definición materiales donde las interfaces son mucho más importantes que el volumen, que es lo que en inglés se llama el bulk. ¿Cómo la investigación básica en energía nos puede llevar a descubrimientos importantes? ¿Cómo los fenómenos de transporte a nivel molecular, cuántico y continuo
son fundamentales, y uno de los temas básicos de esta iniciativa, y que están apoyando mucho las universidades norteamericanas, es la colaboración entre grupos interdisciplinarios y transdisciplinarios. ¿Qué necesitamos en pocas palabras? Básicamente, necesitamos materiales con un área superficial muy grande, lo vamos a ver en detalle en un momento más, y hacer uso de una serie de fenómenos que solo suceden en la interfase y que solo suceden cuando las cosas son pequeñas. Tenemos, por ejemplo, moléculas cuya trayectoria libre es del orden de 100 nanómetros, las longitudes son de 100 nanómetros, los fotones tienen longitudes de micrómetros, la luz visible desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, los electrones y los fotones. ¿Y cómo hacemos que estas cosas interaccionen? Si ustedes se dan cuenta, buena parte de nuestros trabajos en energía se reducen a controlar alguna de estas. La idea es cómo podemos mezclar todo esto. Gilles, durante el desayuno, decía de broma, y creo que en el fondo es más serio de lo que podemos imaginar, que habría que ponerle colores a los electrones. ¿Cómo podemos colorear a través de interacciones con moléculas, con fotones y con fonones a los electrones? Bien, estamos hablando de ciencia de frontera, de la ciencia del siglo XXI, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Y para poder entender hacia dónde podemos ir y hacia dónde podemos enfocar nuestros esfuerzos, déjenme hablar de dos materiales que son verdaderamente eficientes desde el punto de vista energético y que son naturales: plumas y huesos. ¿Cuál es la idea? El hueso, como ustedes saben, es básicamente la mezcla de dos materiales: una cerámica, hidroxiapatita, que es un fosfato hidratado de calcio, básicamente una cerámica como el de una taza, que si ustedes la tiran, se quiebra en miles de pedazos, tiene muy poca resistencia mecánica. Y el otro componente de los huesos es la colágeno, una proteína, que cuando se calienta, se entrecruza y forma el tuétano, que está dentro de los huesos. Ninguno de estos dos materiales, por sí solos, tiene mayor relevancia desde el punto de vista de ingeniería. Pero cuando los mezclamos para formar un hueso, tenemos un material único en propiedades y en performance. Y lo mismo pasa con las plumas. La idea es que la naturaleza sabe cómo hacer sinergia. Imagínense, y lo pueden hacer ustedes ahora mismo si tienen un clip, que toman un alambre y lo doblan en forma de triángulo. Un triangulito de alambre, equilátero, y luego toman uno de los extremos y lo abren 120 grados. Tomen otro exactamente igual, los unen y forman un tetraedro. Un triangulito más otro triangulito nos da ¿cuántos triángulos? 1, 2, 3 y 4. 1 más 1 da 4. Y esto nos lleva a pensar cómo hace la naturaleza para que un material más otro material nos dé un sistema absolutamente inigualable, que con toda nuestra tecnología no hemos podido ni acercarnos a las propiedades de una pluma o a las propiedades de un hueso. Este es el caso del hueso. Tenemos estructuras a nivel nanométrico, ostiones, que se van organizando, siguiendo esta idea aquí simplificada, pero de una manera mucho más complicada, hasta producir un material jerárquico extraordinariamente complejo y extraordinariamente valioso. Y las plumas son exactamente iguales. Empezamos con una estructura nanométrica que son básicamente similares al DNA, que son queratina, una estructura muy similar al DNA, y lo comento porque uno de los temas en los que estamos trabajando es hacer esta ingeniería de DNA que está tan de moda en todo el mundo, pero en lugar de usar DNA, usar queratina, usar plumas de pollo. Y lo mismo, se van organizando hasta tener un material extraordinariamente resistente,
como es el pelo o las uñas. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto desde el punto de vista científico? Tendríamos dos opciones, una pues analizar qué es lo que hemos hecho, toda la estructura compleja de esto, y probablemente nos vamos a pasar el resto de nuestra vida tratando de entender, o simplemente jugar al tonto y preguntarnos cuál es la idea básica, fundamental. Y la idea básica son interfaces, manejo de interfaces. ¿Por qué? Porque tienen dos características las interfaces. Primero, que son dinámicas, están cambiando constantemente. Y segundo, pueden ser gigantescas. Cuando yo empecé hace muchos años a estudiar estas cosas, mi idea de las interfaces es que eran algo despreciable. Si tomamos, por ejemplo, cualquier material, pedazo de cobre, de oro, de metal, de madera, y cuentan ustedes las moléculas que hay en el volumen, en medio, son muchísimas más que las que están en la superficie. Entonces podemos despreciar la superficie. Y de hecho, en la termodinámica, cuando hacemos una expansión del virial, tomamos el primero, a lo mejor segundo término, y lo demás lo despreciamos porque son básicamente fluctuaciones. Cuando estamos hablando de interfaces, lo que cuenta son las fluctuaciones. Pueden eliminar los términos primeros del virial y lo que les debe importar son las fluctuaciones, las interfaces. ¿Qué tan grande y dinámica puede ser una interfase? Y déjenme enseñarles este caso, que para mí es muy importante porque yo vivo aquí, en Norteamérica. Norteamérica, como ustedes saben, está formado por 3 países, Canadá, los Estados Unidos y México. Este es Canadá, este es México y este es Norteamérica. Canadá, México y Estados Unidos. El país más grande es Estados Unidos. Entonces, de acuerdo con esto, si les digo, a ver, vamos a tratar de modelar con estas ideas simplistas que les he presentado, Norteamérica. Pues me dirían, el volumen, el bulk, es Estados Unidos y las interfaces son Canadá y México. Pues resulta que no. Esto es Norteamérica en 1821, cuando México obtuvo su independencia. Básicamente, aquí está México, donde todavía teníamos California, Arizona, Nuevo México, la mitad de lo que es hoy, la mitad de lo que era México, nos lo quitaron los gringos en una guerra en 1847, 1848. Esto era Canadá, nada más esto, que tenía todavía, era parte de Canadá porque era parte de Francia, Luisiana, por eso llegaba hasta acá. Había una república independiente, donde básicamente lo que había era osos, Vancouver, y había un protectorado, que originalmente era ruso, de Alaska, que después le vendieron a los Estados Unidos. Y esto era Estados Unidos. Eso era Estados Unidos. ¿Cuál es la interfase? ¿Sí me explico? Aquí tienen un caso de cómo en 150 años cambió la geografía, la geopolítica de Norteamérica, de esto a esto, y básicamente lo que se movió fue la interfase. Esto les enseña lo grande, pues tan grande que es un país enorme, y además con una influencia bestial, y completamente dinámico en 150 años, que para la historia de la humanidad no son nada. Déjenme ponérselos de otra manera. Imagínense que tenemos un cubo de oro, y después les explicaré por qué particular oro, pero se puede aplicar a las partículas de cobre nanométricas, dióxido de cobre que está haciendo la doctora Gómez. Y este cubito de 1 por 1 por 1 centímetro de oro, pues tiene por supuesto un volumen de 1 centímetro cúbico. Si alguien trae a la mano una tabla periódica, podrá comprobar que el peso de ese centímetro cúbico de oro es exactamente 19.3 gramos. Y el área superficial disponible son 6 lados de 1 centímetro cuadrado cada uno, 6 centímetros cuadrados. Ahora imagínense que le damos este cubito de oro, estos 19.3 gramos de oro, al grupo de la doctora Gómez, y le decimos, por favor, de la manera que puedas, conviértelo en nanocubos de 10 por 10 por 10 nanómetros.
por una simple regla de 3, este cubo, un cubo de 1 centímetro cúbico, se va a convertir en 10 a la 18 nanocubos de 10 por 10 por 10 nanómetros. El volumen de cada nanocubo, pues 10 por 10, 100 por 10, 1000 nanómetros cuadrados, y el área son 10 por 10, 100 por 6, 600 nanómetros cuadrados. El área total van a ser estos 600 nanómetros cuadrados de un nanocubo por 10 a la 18, y esto me da 6 por 10 a la 20 nanómetros cuadrados. Para poder comparar con lo que habíamos empezado, lo convierto de nuevo a centímetros cuadrados, se me da 6 millones de centímetros cuadrados. Es decir, 19.3 gramos de oro me pueden servir para cubrir la palma de mi mano, más o menos 6 centímetros cuadrados, o para cubrir todo el centro histórico, la parte original, anoche hice el cálculo, de Arequipa. Con 19 gramos de oro pueden cubrir mi mano o cubrir el centro de Arequipa, con una nanocapa de 10 nanómetros, pero suficiente para hacer un montón de cosas que ya se podrán ustedes imaginar. Siguiente pregunta, ¿por qué cosas pueden hacer? ¿De qué color es el oro? Dorado, ¿no? Bueno, esto, color oro, ¿sí? Por supuesto, pero lo que tienen ustedes aquí son muestras de oro de la misma pureza, 99.99999, 5 nueves de pureza, no tienen impurezas, para ningún fin práctico son químicamente puros, dentro de lo que podemos hacer, y la única diferencia es el tamaño. Y hemos hecho oro verde. Depende del tamaño. Y la razón es básicamente que tienen ustedes los fonones de la superficie de las nanopartículas vibrando a cierta frecuencia, y esa frecuencia depende del tamaño. No es lo mismo estar vibrando en una partícula de 2 nanómetros que en una de 5, y al cambiar la frecuencia vibratoria cambia la resonancia con la luz, y entonces resuena con diferentes partes del espectro electromagnético y pueden tener oro del color que quieran. ¿Cómo podemos hacer materiales electrónicos con esto? Bueno, déjenme irme a los años 40. Uno de los más grandes físicos del siglo XX, premio Nobel por supuesto, Lev Landau, junto con un colega alemán, Peierls, demostraron que desde el punto de vista termodinámico no podían existir cristales bidimensionales. Bueno, en 2004 se lograron aislar estructuras bidimensionales cristalinas de carbón, y a esto se le llamó grafeno. La historia es además muy interesante porque esto lo hicieron en 2004, su primer artículo fue en 2005, siguieron 6 o 7 artículos, y en 2010 les dieron a 3 rusos que ahora trabajan en Inglaterra el premio Nobel de Física por haber descubierto lo que hoy se llama como grafenos. Y básicamente son estructuras bidimensionales, son capitas de espesor molecular, y que pueden ser ya muy grandecitas. Nosotros hemos sintetizado de centímetros cuadrados, bidimensionales. Esto, desde el punto de vista científico, es importante porque en principio echaría por tierra la teoría de Landau. Ahora sabemos que en realidad Landau era correcto, estaba correcto. Lo que sucede es que, estrictamente hablando, no pueden existir cristales perfectamente planos, pero sí están arrugados, entonces sí pueden existir. Y tan existen que son los grafenos. ¿Qué características tienen? Una enorme energía elástica, una gran resistencia mecánica y muy poca vibración fonónica. Es decir, pueden hacer materiales gigantescos que no interaccionen con la luz y que no disipen energía. ¿No les gusta? Un material que conduzca electricidad sin disipar energía. Eso es impresionante. El día de hoy, los microcircuitos, un chip de los teléfonos o las computadoras que tenemos,
Un chip típico tiene más o menos 100 millones de transistores, el equivalente a transistores ahí, son estructuras nanométricas. Y estrictamente son estructuras tipo sándwich, semiconductor, aislante, semiconductor, aislante, semiconductor, aislante. Y el aislante sirve pues para que no haya cortocircuitos. Pero ¿qué tal si tengo el semiconductor, el carbón es semiconductor, en 2 dimensiones y solo conduce en esta dimensión y en la tercera no? Olvídense de los aislantes. Y podemos producir materiales que no disipen energía y que no requieran aislantes para operar. Por eso les dieron el premio Nobel a estas personas, y lo que sabemos es que esto nos permite también controlar el tipo de hibridación. Típicamente el carbón normal, el que conocemos, tiene una hibridación tipo SP1, y en los grafenos pueden tener hibridación SP3. Es decir, materiales electrónicos con propiedades completamente diferentes. Todavía no sabemos, el día de hoy, acuérdense el premio Nobel es hace apenas 5 años, todas las propiedades que tienen estos materiales. Nosotros, por ejemplo, hemos descubierto que por esta propiedad de conductividad, y lo van a ver un poco más adelante, eléctrica, también se refleja en conductividad iónica. Y entonces podemos hacer baterías y podemos hacer ¿qué otro sistema conocen ustedes que funciona a través de intercambio iónico? Las células. Podemos hacer y estamos haciendo sistemas para hemostáticos, es decir, prevención de sangrado, simplemente poniéndole una venda, un textil, con estructuras de grafeno. Nada más comentarles que estos señores se sacaron el premio Nobel con el siguiente dispositivo experimental. Se los comento porque sé, y yo también lo he sufrido, lo sigo sufriendo, que hay falta de equipo científico, microscopios de alta resolución, aparatos de microscopía, aceleradores, etcétera. Bueno, ¿saben cuál fue el equipo experimental que usaron estos señores, estos 3 rusos, para sacar el premio Nobel y cambiar al mundo? Un lápiz. Bueno, estrictamente debo ser más honesto. Un lápiz y cinta Durex. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Durex? Cinta adhesiva. Y lo que hacían es sacarle punta al lápiz, que es carbón, ponerle el Durex, jalarlo, y resulta que eso lo habíamos descubierto nosotros. Cada vez que ustedes, es interesantísimo, un Durex, si lo ponen sobre una superficie, va a extraer más o menos entre 10 y 15 nanómetros de material. Cada vez que usted se pone un Durex en la piel, están sacando 10 o 15 nanómetros de piel. Esto lo usaron los rusos y descubrieron estos materiales. Y entonces lo que hicimos nosotros es cómo podemos hacer materiales híbridos usando grafeno y usando la queratina, pluma de pollo. Y los materiales electrónicos que estamos haciendo para electrónica son materiales que están hechos de un material que se descubrió en 2004, premio Nobel 2010, y de otro material que se conoce desde hace más o menos, en este planeta, como 150 millones de años, que son las plumas. Esta es la queratina, y tiene una serie de propiedades interesantes, que son sus tipos de interacciones. Tienen enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos, entrecruzamientos intermoleculares a través de disulfuros, tioles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son verdaderamente un nano laboratorio químico. Y entonces, lo que podemos hacer a través de esto es, esta es la manera a través, estas son simulaciones por orbitales moleculares, de cómo se van uniendo y van haciendo esto que les presenté hace rato, cómo a partir de una molécula nanométrica nos forman un pelo, bueno, para los que tienen, o una uña. Y si sabemos esta interacción que va pasando a diferentes escalas, empezamos desde una escala de 0.3 nanómetros, o sea, 3 Armstrongs, hasta 100 nanómetros, a partir de lo cual ya empieza el crecimiento macroscópico de la pluma, podemos interaccionar y hacer una serie de materiales. Entonces produjimos toda una serie de materiales usando grafito, óxido de grafito,
óxido de grafeno, grafeno, queratina y quitosano con almidón. A través de Raman pudimos descubrir cuáles son las interacciones que tenemos y cuáles de esas interacciones son a nivel 3D y a nivel 2D. Entonces, controlándola, alguien que sabe un poco de química nos dirá: Víctor, pues eso es obvio, y podemos controlar cambiando cosas tan simples como el pH y la concentración, el tipo de enlace. Aquí lo ven, hacemos que suban o bajen los diferentes picos, y estos picos precisamente nos dicen cómo podemos controlar la interacción. Aquí lo que pueden ver es precisamente cómo, dependiendo de los diferentes tratamientos químicos, hacemos que cambien. Y lo que tenemos son este tipo de estructuras nanométricas. Esto que están viendo de aquí a acá son aproximadamente 100 nanómetros, y el espesor de estas cosas es de aproximadamente 0.3 a 0.5 nanómetros. Materiales verdaderamente bidimensionales que después están injertados para formar, como ven esto, estructuras que se van ensamblando y hacer estructuras que ya son de nivel micro y que pueden ser utilizadas para hacer micro o inclusive nano dispositivos. Bueno, déjenme plantearles otro problema que hemos visto el día de hoy. La energía existe y en abundancia. Nos platicaron la cantidad de energía que existe en un reactor nuclear, en el sol, en las olas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que está en una forma que no podemos usar. ¿Cómo la convertimos a algo que podamos usar? Ese es uno de los grandes problemas. Convertir energía a una forma utilizable por nosotros los humanos. Y segundo, que es la última parte de mi presentación el día de hoy, es cómo guardarla. Si me preguntan cuáles son los grandes problemas de la energía, yo me atrevería a decir, y lo estoy asegurando públicamente, son dos. Repito: uno, convertir la energía, que es abundantísima, a una manera que la podamos usar. Y dos, guardarla de manera eficiente. Seguimos usando los principios de almacenamiento de energía que descubrió Alessandro Volta hace cerca de 200 años. No hemos podido avanzar mucho más. Lo veremos enseguida. En particular, el espectro visible, básicamente, lo que podemos usar es una parte pequeñísima, la luz visible. Y todo lo demás no solamente lo desperdiciamos, sino hasta nos es nocivo. El ultravioleta genera cáncer, degrada materiales, etc. ¿No estaría bueno que en lugar de usar el 0.1% del espectro de la luz visible, podemos usar el 80%, 70%, no digamos el 100%? Con que logremos usar un 20%, con que logremos usar, repito, un 20% del espectro electromagnético, los problemas energéticos del mundo están resueltos. Solo usamos menos del 0.1%. ¿Cómo hacemos eso? Para responderles, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha estado en el Museo Británico en Londres? No sé si han visto este objeto. ¿Alguien lo ha visto cuando han estado allá en el Museo Británico? La próxima vez que vayan, por favor, vayan y pregunten, este fin de semana se dan una vuelta a Londres, y pregunten por este objeto. Es una copa que se llama la copa de Licurgo, y es más o menos del año 400. Se encontró en Alejandría y la tenían guardado. El Museo Británico es el museo más grande del mundo. Lo que está en exhibición es fabuloso, pero lo más fabuloso es lo que está no en exhibición. Tienen guardado, tienen montones de cosas que no tienen espacio para exhibir y lo van cambiando. Por eso ir al Museo Británico es una aventura, porque cada vez que van hay algo diferente. Simplemente van cambiando. Bueno, y cuando estaban cambiando esto, había una chica que en esa época debía haber tenido unos 27, 28 años. Se había doctorado en la Universidad de Londres en nanotecnología. Estoy hablándoles de hace 7 años, 8 años.
terminó su doctorado en la Universidad de Londres, una de las mejores universidades del mundo, se puso a buscar trabajo, fue a diferentes empresas en Inglaterra, en Europa, y le decían, ¿cómo no? A ver, ¿qué hace usted? ¿Qué sabe hacer? No, pues soy nanotecnólogo. ¿Y eso para qué sirve? Aquí necesitamos ingenieros químicos, mecánicos, tal vez un físico, pero un nanotecnólogo. El único trabajo que encontró fue en el Museo Británico como curadora. Y básicamente lo que tenía que hacer es ir con un catálogo e ir revisando que todos los objetos, los millones de objetos que tengan, tienen ahí, en particular los que están en exhibición, estuvieran en buen estado, cuáles necesitaban mantenimiento, cuáles se habían perdido, etc. Haciendo esto, llega a este objeto y ve en el catálogo que dice Copa de Licurgo, periodo romano de Egipto, cuando Egipto estuvo ocupado por los romanos, ¿se acuerdan? Cleopatra, Julio César, etc. Rojo. Y ella lo ve y dice, verde. Ah, se equivocaron. Tacha rojo y pone verde. Regresa unos días después y resulta que es rojo. ¿Qué pasa? Bueno, les doy una clave. Lo que sucede es que esto está pintado con nanopartículas de oro, con oro coloidal. Y ya saben ustedes que esto cambia con el tamaño. Y entonces lo que sucede es que si lo ven con luz que está exactamente en medio de la luz, del espectro visible en la mañana, lo ven verde, y en el atardecer, cuando cambia ligeramente, cambia muy poco la longitud de onda, por eso se ve el cielo en el atardecer anaranjado por el cambio de longitud de onda, lo ven rojo. Tecnología de hace 1000 años. Es por esto. Esto que acabamos de descubrir nosotros, lo sabían los egipcios. Yo creo, y esa es mi hipótesis personal, que no lo hacían por una cuestión de óptica, lo hacían por una cuestión de seguridad. Porque esto lo podemos hacer. Yo como tengo esto, usé esto para hacer una pintura y ponérselo a vasos. Y encontramos el mismo efecto. No lo puedo publicar porque ya está reportado hace 1000 años. Pero lo que sí reporté es que pueden cambiar el color también con el pH. Y mi hipótesis es que esto lo pusieron así para detectar si tenía veneno la bebida. La mayor parte de los venenos son ácidos. Entonces, si la copa era verde, le ponían un ácido, se ponía rojiza, no te lo bebas, está envenenado. Esa es mi hipótesis. Habría que preguntarle a los egipcios si eso es lo que querían hacer. Muy bien. Y podemos hacer un montón de cosas interesantes. Por ejemplo, tener nanopartículas, 20 nanómetros de óxido de silicio. Estos nanopartículas, por la forma en que se hace la reacción, que es sol-gel, se quedan con grupos OH en la superficie, y estos grupos OH podemos hacerlos reaccionar a través de este esquema de reacción, que es en realidad muy simple, con esta estructura que es fluoresceína. Y le ponemos luz ultravioleta. Aquí tengo alcohol, le eché una gotita de esta solución de nanopartículas con fluoresceína, lo iluminé con luz ultravioleta y pueden ir viendo cómo se va dispersando. Un sistema baratísimo, regalado, para hacer tracking e ir siguiendo cómo se dispersa un material en otro. Pero después, en lugar de usar dióxido de silicio, usamos ferrita, que es magnético. Pusimos una gota y un imán y lo pueden ir moviendo donde quieran. Y esto lo estamos haciendo ahora para poner, además de esto, un medicamento y tratar de hacer tratamientos de Alzheimer en el cerebro. Déjenme hablarle ahora de estos materiales. Estos materiales existen en la naturaleza y de hecho yo creo que ustedes tienen una cantidad habría que probarlo, pero ahí tienen un buen tema para tesis, que el sillar que ustedes
presumen con muchísima razón como material de construcción en Arequipa, está formado por materiales como estos. Son materiales mesoporosos. Es decir, son casi todos las arcillas y materiales volcánicos tienen esta característica, por una serie de razones geoquímicas que no ven en el caso explicar, pero les apuesto que si ustedes analizan sus sillares van a encontrar este tipo de elementos. Básicamente son silicoaluminatos, en este caso silicirconatos, que si los ven en microscopía electrónica, estos son 10 nanómetros. Son estas estructuras, aquí bien pueden ver 20 nanómetros, y en realidad son poros, son materiales mesoporosos. Esto puede servir para muchísimas cosas. En México, y estoy seguro que también aquí en el Perú, los indígenas, los prehispánicos, lo usaban para sistemas de filtración de agua. Es muy simple, es una coladera, pero nanométrica, que es lo que están viendo ustedes aquí. Es una estructura que está formada por estructuras columnares con diámetros de entre 10 y 15 nanómetros. Bueno, ¿pero para qué nos sirve? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es, dependiendo de la composición, podemos cambiar la cristalinidad, el tamaño de los poros, etcétera. Esto es algo que se hace rutinariamente. De hecho, quien empezó en los años 70 y 80 a desarrollar estos materiales, zeolitas sintéticas, fueron precisamente investigadores franceses de Toulouse y de Lyon, que hicieron una gran revolución en la industria petroquímica y que ahora nosotros estamos retomando con una perspectiva diferente. Lo que hicimos es tomar nanopartículas, estas estructuras mesoporosas de ceria y sílice con nanopartículas de oro. Ya vimos que el oro tiene propiedades muy interesantes, cambia de color. Aquí tienen ustedes la ceria, ven básicamente como es un material mesoporoso, ahí ven los poritos, y estos puntos brillantes son nanopartículas de oro. De acá son 50 nanómetros, es decir, cada nanopartícula de oro es como de 5 nanómetros, entre 2 y 5 nanómetros. Y si se fijan hay una cantidad muy pequeña, menos del 0.1%. Y lo que pueden hacer es cambiar las propiedades ópticas del material, las propiedades de absorción. Pueden también cambiar la estructura, hacer esferas micrométricas, pueden hacer esferas huecas, como lo ven aquí, y pueden hacer todo tipo de estructuras controlando el tamaño, la distribución de partículas, etcétera, etcétera. Pueden también hacer estructuras laminares. Este es un sistema de óxido de zinc con óxido de titanio que estamos probando como un material para celdas fotovoltaicas. El área superficial de esto, si ustedes la calculan, es aproximadamente 10.000 metros cuadrados por gramo. Es decir, que en un gramo pueden tener el equivalente a una superficie de 10.000 metros cuadrados, con una posibilidad de conversión increíblemente alta. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Pues porque si ponemos nuestros materiales mesoporosos y unos cuantas partes por millón de samario, europeo, erbio, prácticamente nos hemos dedicado a través de esclavos, de estudiantes, a explorar toda la tabla periódica, podemos controlar el color de emisión y hacer el color que básicamente quieran. Aquí están los diversos niveles energéticos de la zirconia y del samario, por ejemplo. La zirconia es un material fundamentalmente aislante y transparente, por eso tiene este gap tan enorme, pero si le ponemos unas cuantas nanopartículas de samario, tiene esta riqueza de estados electrónicos que nos permiten hacer intercambios y hacer un material que, dependiendo de las condiciones físicas y químicas, sea transparente, o sea opaco, o sea de un color determinado. Aquí lo tienen, por ejemplo, materiales con disprosio, con luz blanca. En realidad lo que tenemos aquí es combinación de 3 tipos de luz que cuando se mezclan nos dan blanca. Podemos hacer segregación desde el punto de vista químico.
de diferentes materiales y hacer un material que en diferentes zonas de diferentes colores a nivel nanométrico. Hacer materiales que absorban en el ultravioleta y emitan en el verde. De hecho, lo que hemos desarrollado y ya tenemos una patente y estamos comercializando en México, es una pintura para paredes común y corriente que durante el día absorbe toda la parte ultravioleta del sol. Usted no nota nada. Y en la noche se ilumina con una luz verdosa. Suficiente para no estar oscuras. Esta es la emisión verde. Podemos tener emisión azul con diferentes materiales. Y hacerlo también a nivel de nanofibras, donde podemos tener nanolámparas. Le ponen luz ultravioleta y esto se enciende a nivel nanométrico. Son fibras de aproximadamente 25 a 30 nanómetros de diámetro y que pueden ser tan largas como varios centímetros. Podemos producir cubos y todo tipo de materiales con emisiones diferentes, es decir, abriendo la puerta al primer problema que les comentaba: convertir una buena parte del espectro electromagnético que no usamos a una parte útil, usando básicamente dos ideas: tamaño y interfaces. Lo último que hemos hecho para aplicaciones médicas es que algunos de estos materiales no son biocompatibles. Entonces lo que hicimos fue ponerle un vidrio, un recubrimiento de vidrio, dióxido de silicio. Esta es la nanopartícula de zirconia con nerbio, aquí la tienen. Estos son 5 nanómetros. Y lo que tienen acá es un recubrimiento nanométrico, aproximadamente 15 nanómetros, de vidrio, dióxido de silicio. Es el mismo material que está hecho el vidrio, para hacerlo biocompatible. Y controlar hasta un 100% la emisión cuando excitamos en el infrarrojo. O sea, convertir calor en luz. Esto tiene varias aplicaciones. Una de ellas es usos de energía en celdas fotovoltaicas, con materiales que no solamente tomen la parte visible para hacer la conversión en un semiconductor, sino también tomen la parte ultravioleta, infrarroja, el enorme calor que se genera, y lo conviertan también en luz visible, y poder poner el color que ustedes quieran. Pero también la otra posibilidad es usarlos, es nuestra propuesta, en lugar de quantum dots. Quantum dots es uno de los grandes temas de investigación. La gente, particularmente los norteamericanos, dicen que ese es el futuro de la electrónica. Yo creo que no tanto, porque hay una serie de problemas tecnológicos y económicos. Son materiales muy caros, poco disponibles en el mundo. Hay pocos lugares donde estén disponibles, y esto genera pues intereses, guerras, invasiones, etcétera. Mientras que nuestras nanopartículas las pueden hacer con todo tipo de cosas, hasta con plumas, como les comentaba. Y la última parte es lo de nanobaterías. Esto que ven ustedes aquí es el uso de baterías en diferentes aplicaciones: celulares, notebooks, herramientas de corte, vehículos, etcétera. El día de hoy, el principal mercado de baterías son los teléfonos celulares. Aquí lo que tienen ustedes es el tamaño contra la capacidad de energía. Nuestros vehículos, el día de hoy, los que están anunciando la Volkswagen y la Mercedes-Benz eléctricos, están colocados aquí. Lo cual pues no está mal, pero el único asunto es que hay un prototipo francés de 1890 que está prácticamente al mismo nivel. O sea, no hemos avanzado nada. O sea, la Mercedes-Benz debería de ver lo que hicieron los franceses hace 100 y pico de años.
básicamente están colocadas en el mismo nivel. Nuestras baterías de celular están aquí, y la idea es cómo podemos llegar a esta parte de acá. Pequeño tamaño y gran impacto. Aquí tienen ustedes la potencia entregada comparada entre las celdas, las baterías originales de plomo, la de níquel cadmio, que ya prácticamente no se usan, y las que tenemos ahora, que son de litio. El problema con el litio es múltiple. Es un material escaso, hay muy poco litio en el mundo. En toda América, que yo sepa, no hay uno solo depósito, casi todos están en África y en Asia. ¿En Bolivia sí hay? Perfecto. Bueno, pues que se cuiden los bolivianos. Bueno, exactamente, sí, Bolivia tiene, claro, sí, ya me acordé. Y es un material escaso y es un material tóxico. Entonces, la idea es cómo podemos hacer un material que tenga las propiedades del litio, que ha sido la tecnología más exitosa en almacenamiento de energía hasta el día de hoy, usando menos. Y la respuesta, pues ya la saben ustedes, nanotecnología. Tener mayor interfase, mayor intercambio, porque finalmente una batería es un sistema de intercambio iónico. Cuando se carga y se descarga estamos intercambiando iones. Y esto es básicamente un fenómeno interfacial. El mismo asunto. ¿Qué tal si hacemos que esta interfaz tenga un área superficial enorme usando nanotubos de carbón? Y es precisamente lo que hemos hecho. Hemos producido nanotubos de carbón con áreas superficiales enormes de cerca de 3.000 metros cuadrados por gramo, lo que nos permite tener sistemas de carga y descarga mucho más eficientes, usando más o menos entre 1.000 y 1.500 veces menos material. La manera de hacerlo es primero tener un nanotubo de carbón, oxidarlo a través de un tratamiento ácido. Aquí tienen ustedes fotografías de estos nanotubos de carbón y cómo cambia la morfología y la estructura cristalina dependiendo del tratamiento. Y después, a través de esta reacción, lo siento, ya está patentada, podemos producir un material extraordinariamente resistente y ligero. Un nanotubo de carbón, recuerden que es hueco, su densidad es prácticamente la del aire, 1.001, hueco, extraordinariamente resistente y lleno de litio en la superficie. Y estos son espectros de infrarrojo y de Raman, mostrando cómo en efecto el litio no está fisisorbido, sino está quimisorbido, es decir, hay una reacción química y forma parte ya de la estructura del nanotubo. Y produjimos toda una serie de nanotubos oxidados con diferentes propiedades. Revisamos que esto se hubiera hecho. Aquí están los nanotubos ya litiados. Y otro de los grandes problemas importantes es el electrolito. Y lo que hicimos fue hacer un electrolito de quitosán extraído de cáscara de camarón y almidón. Este es nuestro electrolito de estado sólido. Y estos son nuestros sistemas de carga. Tenemos una batería que da 1.1 volts, una potencia como de 0.5 watts, ya comparable a una batería comercial, y que tiene mil veces menos litio que una batería comercial. Aquí algunos resultados. La conductividad iónica y la conductividad eléctrica, cómo se puede controlar. Y termino dejándoles mis datos. Me pueden encontrar también en Twitter y en Facebook. Dentro de un rato voy a poner fotografías de aquí de Arequipa.
Y en mi página de internet pueden encontrar muchos de los artículos de los que les he platicado. Y termino de nuevo agradeciéndoles a ustedes su atención, agradeciéndole a Mónica y a los organizadores de este evento el que me hayan invitado. Para mí siempre es un enorme placer estar en Perú. Yo creo que Perú y México somos dos países hermanos, y les comentaba anoche en la cena que he tenido la oportunidad de conocer todos los países del continente americano con excepción de Paraguay, y los dos países que más nos parecemos somos México y Perú. Y parafraseando lo que les dije al principio, básicamente somos lo mismo, con una enorme interfase de 5.000 kilómetros. Gracias.